Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Micheli López. En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo instalar Python en tu computador y cómo instalar OpenCV. OpenCV es una herramienta que se utiliza muchísimo. No sé si alguna vez han visto proyectos donde se identifican rostros, se identifican señas, se identifican también si una persona lleva la mascarilla puesta. Por ejemplo, en el estacionamiento, si un carro a través de su placa está autorizado para poderse estacionar. Son todas esas aplicaciones que normalmente se realizan programándola en Python con OpenCV. Antes quiero darle como siempre las gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal, dándole las gracias a Noé Michel, a Mir Colonga Soto, a Sergio Ortega, a Machine Media, dándole las gracias a Arnold Pro, Juan Felipe Rodríguez y a John Vera. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerda que te voy a dejar el link en la descripción de este video para que te hagas miembro del canal y de esa manera puedas, no sé, contribuir el canal con todo el trabajo que vengo realizando acá para mejoras de muchas cosas, ¿ok? También puedes colaborar con el canal comprando los nuevos suéteres de Guerrero de la Red. Te voy a dejar el link también en la descripción de este video. Puedes escoger el modelo que tú quieras, lo puedes comprar allí de manera online, de manera muy fácil. Te lo van a enviar al destino que tú elijas, ¿ok? Todos estos enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video. Muy bien, vamos a iniciar con la instalación de Python. Principalmente vamos a escribir acá en nuestro buscador Python. Simplemente vamos a la página oficial de Python, la principal. Vamos acá a la sección de Download. Vamos a Windows para descargar nuestra versión de Windows. La versión más reciente que está ahorita acá en Python es la 3.9. Yo sin embargo voy a descargar la 3.8. Tuve algunos problemas con la 3.9. Sin embargo ustedes pueden descargar la 3.9 también, ¿ok? Algunos problemitas con mi computador. Voy a descargar la de 32 bits. Vamos entonces a la página donde se descarga ya Python. Vamos a ejecutarlo como administrador. Vamos a iniciar la instalación. Acá sencillamente vamos a marcar la opción que dice add Python 3.8 to pack. Y acá vamos a Customize Installation. Vamos a verificar que esté PIC instalado acá. Y vamos a darle en Next. Esto lo dejamos así como está. Vamos a esperar que instale. Una instalación bastante sencilla. Una vez instalado, vamos acá a inicio. Vamos a buscar entonces en todos los programas Python. Vamos a ejecutar la consola de Python. Y vamos a escribir nuestro primer código Hola Mundo. Esto es para verificar que el programa esté corriendo de manera correcta. Ahí está, Hola Mundo. Muy bien. Ahora vamos acá y vamos a la consola CMD de Windows. En el CMD de Windows vamos a iniciar Python, ¿ok? Si Python está corriendo de manera correcta, aquí no debería de iniciar la consola también. Ahí está. Vamos a escribir nuestro programa Hola Mundo. Y ahí está, Hola Mundo. Vamos ahora a instalar OpenCV. Sin embargo, vamos a entrar a esta página. Esta página se la voy a dejar en la descripción de este video, o sea, el link, ¿ok? Para que descarguen OpenCV. OpenCV lo podemos descargar de muchas maneras. Sin embargo, la opción de Pick Install OpenCV Config Python es la que nos va a instalar todos los módulos de OpenCV. Si quieres más información de OpenCV, pues de los módulos, puedes ir a OpenCV Documentation, ¿ok? Para que puedas obtener toda la información que deseas. Realmente esa es la que tenemos que instalar. Vamos acá y copiamos este link. Sin embargo, también lo podemos copiar de manera manual. No hay ningún problema, pero en este caso lo vamos a copiar. Vamos a abrir el CMD de Windows. Y vamos a pegar acá el pip install. ¿Ok? Vamos a pegarlo. Pip install OpenCV config Python. Vamos a esperar que instale OpenCV.
Pueden ver cómo ya instaló de manera correcta allí. Ahora vamos a ejecutar el IDE de Python. Vamos a agregar acá un programa que estuvimos realizando la vez anterior. Ok, el programa básico para poder visualizar la imagen que nos proporcionaba nuestra cámara IP. Ahí lo tienen, código básico. Vamos a ejecutarlo para ver si el OpenCV está funcionando de manera correcta. Allí está, allí pueden ver entonces, ahí está capturando la imagen de mi teclado. Entonces con esto ya comprobamos que el OpenCV está funcionando, Python y OpenCV están funcionando de manera correcta, ¿ok? Vayan instalando entonces Python OpenCV para los videos que estaré realizando, estaré subiendo posteriormente acá al canal. Espero que este video les sirva de mucho a todos y nos vemos entonces en la próxima. Chao.